Con nosotros Rosario Espinal, politóloga, investigadora, profesora universitaria. Bienvenida, Rosario. Saludos. Hola. Cuéntanos, ¿cuál es tu balance de estas 2 semanas? 2 semanas que parece que ha de, sido más tiempo por la actividad. sí, sí, de este nuevo Eh, gobierno? Vamos a comenzar por ahí, ¿qué te parece? Sí, lo único que tengo, que estoy escuchando la música del programa, no sé por qué. Al parecer Ah, hay un ya. pequeño Se durmió retraso. la productora, no te preocupes. Ah, no, ya está bien, ya lo quitaron. Buenos días. Wendy. Buenos días. Rosario, comentábamos que estas han sido 2 semanas bastante intensas de este nuevo gobierno, muchos anuncios, muchos planes, muchas actividades. Entonces, queremos pasar un breve balance a estos 15 días. Sí, bueno, antes de comentar eso, quiero aprovechar mi participación hoy en el programa para desear lo mejor a Juan Bolívar, que ya se retiró formalmente el pasado viernes del programa Uno más Uno después de una larga estadía ahí. Y, Así y- que y- los y que mejores, comenzó a dormir más. sí, supongo, ojalá que hoy esté ¿Usted cree que tomando. sí? Tiene que estar viendo, si no está No viendo, creo. si no está viendo desde la cama, acostado No, ahí. Tal no vez. creo que Juan Bolívar se acostumbre a dormir mucho, no creo. Y Adelante, también, Rosario. bueno, decir que Uno más Uno fue el primer programa en el cual pues yo fui invitada a participar ya hace varias décadas en televisión, porque Juan Bolívar siempre le dio mucha cabida a las personas que venimos del mundo académico. Entonces, realmente fue en Uno más Uno que yo comencé a participar en entrevistas en televisión. Así que, Juan Bolívar, los mejores deseos. Bien, no solamente al mundo académico, sino también a voces alternativas. Y la tuya era Así es. una de ellas en esa época. Bueno, nosotros aspiramos a poder mantener esa pluralidad y esa característica del programa que le imprimió Juan desde su fundación. Y a Bueno, ustedes también desearles los mejores deseos ahora, porque ya es una nueva época, son nuevos retos, y aquí estamos tratando siempre de mantener esas sí. voces críticas. Y épocas Sí, de crisis, Así es, de así es, pandemia, economía, muchas así cosas, es. y de cambio de gobierno. Vamos a ver, Rosario, ¿cuál es la evaluación que tiene con relación a este nuevo gobierno que tantas expectativas ha generado en la sociedad dominicana? Bueno, el desafío principal, digamos, inmediato que tiene el gobierno, el en el sentido de que los gobiernos, cuando son electos, pues necesitan expandir los apoyos en la sociedad. Y las campañas electorales, pues, se caracterizan por una fuerte confrontación en políticas, y esta campaña, pues, fue una gran confrontación de fuerzas políticas. Entonces, hoy en día vivimos en una época de mucha indignación y en una época de las redes sociales, donde las personas, pues a través de los medios, de manera individual, pues expresan mucho esa indignación que va tomando diferentes formas en función de los problemas que van surgiendo. Entonces, para un nuevo gobierno es sumamente importante calibrar el estado de la emotividad de la ciudadanía y tratar de ir encauzando sus acciones en función de esas emotividades, que es en torno a las cuales se van gestando también expectativas. Porque si bien es cierto que las expectativas tienen una base racional, también tienen un componente fuerte a nivel emocional, sobre todo cuando se sale de un proceso electoral. Así que yo diría que el grandísimo reto inmediato que tiene el gobierno es cómo ir canalizando a través de acciones concretas, porque ya el PRM es partido en el poder, para poder ir dando respuesta, poder ir canalizando las expectativas que generó para ser electo y llegar al gobierno. Hay muchas medidas que han sido Sí, ya tomadas y parte de ellas es la conformación no solamente del gabinete, sino también del equipo gubernamental que va a estar al frente del Estado durante los próximos 4 años. ¿Cómo ha visto estas primeras medidas
del gobierno, los anuncios que ha hecho, el perfil de sus funcionarios nuevos. Sí, normalmente en la República Dominicana, si tomamos, digamos, las dos fuerzas políticas que más han gobernado en el post-trujillismo, que son Balaguer, que gobernó 22 años después de la muerte de Trujillo, si le quitamos el periodo cortito que estuvo de manera inmediata, porque él era el presidente titular al momento de la caída de Trujillo, pero tomando en cuenta del 66 hacia acá, gobernó 22 años y luego el PLD que gobernó 20 durante este periodo. Realmente esas han sido, digamos, las dos grandes fuerzas estatales que ha tenido el país. En ese periodo el PRD gobernó 12, primero 8 años en la transición democrática, lo que se conoce como el periodo del 78, que fue la transición democrática, y luego 4 años en el 2000-2004 con Hipólito Mejía. Pero si tomamos en cuenta esas dos, digamos, grandes fuerzas estatales que articulan el periodo político del post-trujillismo, que son Balaguer y el PLD, ambas tuvieron digamos, un fuerte peso en la conformación de sus gabinetes de lo político. O sea, los políticos, en el caso de Balaguer era él fundamentalmente, ya los funcionarios pues jugaban un papel sumamente secundario, porque era un sistema personalista, caudillista. En el caso del PLD era una articulación a través de un comité político, donde eran todos políticos que habían sido entrenados por Juan Bosch, sobre todo los del primer comité político que llega al poder en el 96 y que vuelve al poder en el 2004. Entonces, el peso político era muy alto. Eso no quiere decir que no hubiesen 1, 2, 3 empresarios, pero el peso era fundamentalmente político en la estructuración del gabinete. En este caso, vemos que hay un componente importante empresarial, y es algo que ha ocurrido en otros países de América Latina, donde hay un descrédito de los políticos, entonces pues vienen de manera más directa figuras empresariales a jugar un papel importante en el gabinete. Y hay varias figuras, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Hacienda, que son personas que vienen fundamentalmente del campo empresarial, la misma vicepresidenta, y el presidente, aunque tiene ya una experiencia política partidaria, pues también es su primera función pública que ocupa de manera importante, porque no había tenido ninguna función electiva anteriormente. Entonces hay un fuerte componente empresarial, mucho más de lo que habíamos visto en gabinetes anteriores. Pero también Espinal, hay que decir que hay representantes de otros sectores. Tú sí, tienes... voy a eso. Okay. Hay por otro lado representantes de lo que llamamos sociedad civil, de sectores de sociedad civil, que también jugaron un papel muy importante, sobre todo en la lucha anticorrupción de los últimos años. Y tercero, hay un componente partidario, o sea, de personas del PRM o de partidos aliados que llegan al gobierno. El hecho de que tomando en cuenta que el PRM, si lo vemos como una especie de continuación del PRD, porque la mayoría del liderazgo y de su propia base electoral del PRD se fue al PRM, entonces tenemos ese segmento que es muy importante también en el gabinete, que viene del PRM o de partidos aliados. Al estar fuera del poder por tanto tiempo, muchas de esas personas son caras nuevas en las funciones públicas, no todas. Por ejemplo, ahí está Chu Vázquez, que no es una cara nueva, pero hay otros que vienen del PRM que sí son caras nuevas en el gobierno. Pero eso es totalmente entendible porque en los últimos 34 años el PRD solo gobernó 4, 2000-2004. O sea que realmente la mayoría de la gente pues no va a tener una larga experiencia en el Estado, porque en estos 34 años últimos solo gobernaron 4. Entonces yo pienso que el gabinete se estructura en base a esos 3 frentes, digamos, la gente que viene del PRM o partidos aliados, gente que viene del sector empresarial propiamente y otros que vienen de la sociedad civil. ¿Garantiza la incursión del empresariado ahora en mayor medida en el gobierno que haya transparencia? Porque sabemos también que los empresarios tienen sus intereses.
Bueno, ese es un desafío que tiene el gobierno. Generalmente los procesos de corrupción, o por lo menos de corrupción grande en el país, pues se han dado a partir de esquemas público-privados. Entonces, el gobierno tiene un inmenso desafío hacia adelante, porque en estos primeros meses, pues el gobierno se va a cuidar mucho en ese sentido, yo supongo, pero hacia adelante el gobierno tiene que tener mucho cuidado para que eso no derive en esquemas de corrupción, que es lo que generalmente sucede no solo en la República Dominicana, también ocurre en otros países. En los países del subdesarrollo es un desafío controlar la corrupción. Hay unos países que han logrado mejores resultados que otros, indiscutiblemente, pero es un desafío porque el Estado juega un papel sumamente importante en la distribución de recursos. En economías más desarrolladas es más fácil controlar la corrupción porque la economía privada genera bastante riqueza que no sucede en los países, digamos, subdesarrollados o como se les quiera llamar, porque en estos países subdesarrollados, por ejemplo, el esquema empresarial se basa en bajos salarios, con lo cual a mucha gente se le hace muy difícil progresar. Se basa en estructuras monopólicas o oligopólicas, o sea, limitada competencia empresarial, y la competencia empresarial es muy importante para el desarrollo empresarial mismo, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y tercero, porque en estas economías hay poca innovación, poca generación, digamos, de nuevas patentes, de invención, que es algo que genera mucha riqueza en los países más desarrollados, que inventan, digamos, cosas nuevas. Por ejemplo, el caso de la tecnología, un país que inventa tecnología nueva, un país que tiene compañías como Apple, como Microsoft o lo que fuera, son países que están inventando cosas nuevas y que generan grandes riquezas. Esos países están enfrentando ahora serios problemas monopólicos, porque en el sector tecnológico las grandes compañías, por ejemplo, tienen una gran capacidad de acumular riqueza. De ahí que el problema de la desigualdad en el día de hoy es un problema tanto de los países, digamos, capitalistas del subdesarrollo como de los países capitalistas del desarrollo. Y es un debate que se está dando también en los países más desarrollados. Un debate universal. Y como universal es también el debate sobre la corrupción y los esfuerzos que se hacen por enfrentar la corrupción y los reclamos de la población porque esto se haga y la impunidad. Aquí en República Dominicana, en estas elecciones, hubo una gran parte de la población que votó apostando a que se produzca un cambio frente al tema de la corrupción. ¿Qué expectativa tiene Rosario Espinal de esto a partir de las primeras medidas que ha tomado el gobierno, incluyendo la de la designación de una procuradora que no proviene de filas partidarias? Bueno, yo pienso que tienen un gran reto. Alguien tendrá algún día que ponerle el cascabel al gato, como dice la expresión. En la República Dominicana, la corrupción, la impunidad ha sido un hilo conductor del Estado, siempre. Entonces, cada gobierno tiene ese desafío y cada gobierno al día de hoy ha fallado en lograr ese objetivo. Así que este nuevo gobierno que surge con una ola de rechazo hacia la corrupción y hacia la impunidad, tiene el desafío de ver si es el primero que le pone el cascabel al gato. Hay una regla no escrita de la política dominicana y es el otorgar 100 días como tregua al gobierno que inicia. ¿Se le dará esto al gobierno de Luis Abinader, dado que tenemos pandemia, tenemos crisis económica y además existen las redes sociales donde nadie se gobierna? Asimismo, lo último genera un serio problema para todos los gobiernos, no solamente en la República Dominicana. Hoy en día ya hay una ciudadanía conectada, no todo el mundo participa, no todo el mundo opina, ni siquiera todo el mundo está conectado, pero los que están conectados tienen un vehículo de expresión. Por ejemplo, en la encuesta del Barómetro de las Américas, que yo soy coautora del informe para la República Dominicana, encontramos para toda América Latina, toda la región,
y también para el caso específico de la República Dominicana, que a mayor uso de las redes sociales, mayor insatisfacción con la democracia. Entonces, uno, lo que no sabemos es qué produce qué. Si la gente que llega a las redes de entrada ya está más insatisfecha o si la participación en las redes los convierte en más insatisfechos. Ahí la causalidad es más complicada de determinar porque supondría hacer análisis a través del tiempo con la misma población y son poquísimos los estudios que se hacen de esa manera. Pero lo que sí hemos encontrado es que en las personas más conectadas a las redes sociales se registra mucho mayor insatisfacción con la democracia y menor confianza en las instituciones públicas. Entonces, eso es un llamado, digamos, de alerta para todos los gobiernos que están sujetos a esas redes que ya nadie pues puede controlar ni transformar, sino que tienen su propio curso en donde hay expresión individual, hay expresiones individuales que se hacen colectivas, pero también hay expresiones que son guiadas por intereses políticos y que por lo tanto entonces hacen tendencia en un sentido u otro. Eso en cuanto a las redes. Ya, se nos acabó el tiempo, Rosario, pero yo quisiera, antes de que nos despidamos, que nos plantee la posición suya sobre el tema de la modificación del Código, de la aprobación, la discusión del Código Penal y la exclusión que se pretende hacer de las 3 causales. Bueno, yo he sido una defensora desde siempre de que se incluyan las 3 causales, es decir, las 3 condiciones extremas en que hay riesgos para las mujeres en el embarazo, que son cuando la mujer embarazada corre riesgo de salud o de vida, cuando el embarazo ha sido producto de una violación o incesto, o cuando hay una malformación incompatible con la vida, que no quiere decir que falte un brazo o una pierna, no. Quiere decir cuando es incompatible con la vida de ese feto. Entonces, esas son condiciones legítimas que están amparadas por la Constitución, por el artículo 42, entre otros, de la Constitución Dominicana, para que se incluyan esas causales. Incluir las causales no quiere decir que se esté obligando a nadie a hacer un aborto, simplemente que la mujer embarazada tenga la opción de decidir si se quiere morir o no, si quiere seguir con un embarazo, si ha sido violada o no. Eso es lo que está planteándose. Si se prohíbe todo tipo de aborto, entonces se está obligando a toda mujer a tener que continuar con un embarazo independientemente de las causas. Entonces, por razones de salud física, de vida y de salud también psicológica, en el caso de las violaciones, yo y muchas otras personas pues defendemos el que en el Código Penal se incluyan las 3 causales. Y un llamado a los legisladores, es tiempo de legislar para toda la sociedad. Las iglesias pueden seguir predicando, convenciendo a sus feligreses de lo que quieran, pero no pueden dictar la forma en que se emiten las leyes que regulan a toda una sociedad. Bien, gracias a Rosario Espinal por siempre acudir a nuestro llamado y desmenuzar con nosotros algunos de los temas importantes de nuestro acontecer político. Gracias, Rosario. Al regresar volvemos con el doctor Reinaldo Peguero, quien es el director ejecutivo del Plan Estratégico de Santiago, un médico epidemiólogo con el cual vamos a hablar sobre la situación de la salud en el país.